Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar la noósfera de Yves Chevallar y vamos a ver también los responsables de esta noósfera y su función. Vamos a comenzar con la definición según Chevallar. La definición dice lo siguiente: es el conjunto de lugares o instancias donde se llevan a cabo las negociaciones donde se establecen los cambios educativos y su entorno, basado en un proyecto social definido. Básicamente, la función de la noósfera principal es el análisis de los conceptos o saberes eruditos en la transposición tanto externa en los planes educativos y diseño curricular como la interna en el ámbito pedagógico de la institución. Ya lo vamos a ver paso a paso y al final del video voy a hacer un gráfico para que puedan ver dónde se ubica, como también así la vigilancia epistemológica. Ahora vamos a ver quiénes son los responsables de la noósfera. ¿Sí? ¿Quiénes se encargan de esta función y de todas las funciones que en breve les voy a explicar? Las asociaciones especialistas en la disciplina. Por ejemplo, en el área de matemática vamos a encontrar especialistas en ingeniería didáctica, en didáctica de la matemática, en la implementación de secuencias didácticas con material y actividades, ¿sí? Después tenemos comisiones sobre la enseñanza. En estas comisiones podemos encontrar escribí mal, un segundito. Ahí está. En estas comisiones podemos encontrar grupos directivos, docentes, ¿sí? También vamos a encontrar psicólogos, psicopedagogos, ¿quiénes más? Vamos a encontrar administraciones educativas, ¿sí? Las administraciones educativas se van a encargar de que, por ejemplo, si se implementara, como se implementó hace unos años acá en la Argentina, el área de informática, ¿sí? Basado en la tecnología, la información y la comunicación, entonces se crea el cargo del profesor de informática, que era el encargado de las computadoras y el sistema, ¿verdad? Bien, ¿qué otras personas? Las fuerzas políticas. Por ejemplo, si van a lo que decíamos recién de las computadoras, requiere un financiamiento, ¿sí? De material. Entonces esas fuerzas políticas se van a encargar del área económica, ¿sí?
o, por ejemplo, si el proyecto fuera ampliar, ¿sí?, la cantidad de años de escolarización. Entonces, esto requeriría una inversión en infraestructura de las escuelas. Bien, ¿quiénes más? Fuerzas sindicales. Ya que si se quiere ampliar la cantidad de horas en una escuela, ellos intervendrían. Fuerzas empresariales. Por ejemplo, las empresas podrían decir, bueno, hace falta técnicos en electrónica. Entonces se crearía un diseño curricular o un plan educativo que abarque esta necesidad, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver las funciones de la noósfera. Un segundito que vamos a limpiar acá. Recuerden que deben suscribirse para recibir todos los videos y si tienen alguna duda sobre el tema, comenten y en breve se les contestará. Bien, las funciones de la noósfera. Como les decía al principio, la función principal es la selección del conjunto de saberes eruditos para hacerlos corresponder a las necesidades de la sociedad, ¿sí? O bien lo que le llamaríamos sería transposición externa, ¿sí? La selección del conjunto de saberes eruditos para hacerlos corresponder con las necesidades de la sociedad. Otra de las funciones es correspondencia en su entorno tecnológico. Correspondencia con su entorno tecnológico. Bien, o sea, como lo dije recién, se implementa el cargo de docente para el área de informática, la cual abarcaba la tecnología de la información y la comunicación, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que tener una correspondencia en un diseño curricular o plan educativo que abarque, ¿sí?, la disciplina, como así la implementación de esta disciplina, ¿sí? Bien, ¿qué más? Un sistema educativo de aplicación, como les decía, la creación del cargo. La formación docente, o sea, en el caso que se implementaran, otro ejemplo, las didácticas de la matemática, sí, puras, con material, tendríamos que formar docentes que no están especializados en toda esa disciplina, ¿sí? La epistemología es otra de las funciones, abarcando el estudio de los métodos de enseñanza. ¿Sí? Por ejemplo, hace pocos años surge el conexionismo como una de las disciplinas ligada al cognitivismo y al constructivismo, como algo innovador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? La regularización del saber. Acá podemos ver en lo que sería
por ejemplo, la implementación, ¿sí?, de contenidos desde lo más simple en el primer ciclo de escolaridad, primero y segundo año, como la construcción del número en descomposición y composición, llegando al tercer ciclo, ¿sí?, con esa construcción de ese saber ya a un pensamiento lógico-matemático, ¿sí? Esa es la regularización del saber, cómo se va a implementar para que a través de los años pueda crecer el niño, ¿sí?, en un pensamiento lógico-matemático. Y otro de las funciones serían los objetivos y contenidos de enseñanza. O sea, ¿qué se va a enseñar en primer ciclo, en segundo ciclo, en tercer ciclo, en secundaria, ¿sí?, cómo será la especialidad en nivel superior, etcétera? Bien, ahora vamos a ver el pequeño gráfico o diagrama que les comenté. Denme un segundito que voy a borrar para que comprendan dónde está ubicada la noósfera, y también vamos a ver el tema de la vigilancia epistemológica, ¿sí? Lo vamos a ubicar para que puedan cerrar el tema. Tenemos el ámbito científico. ¿Qué vamos a encontrar en este ámbito científico? El saber erudito. Luego vamos a tener la noósfera, que no solo va a analizar el saber erudito para poder hacer o realizar la transposición externa, sino también la aplicación del mismo en el contexto de la provincia o del país, ¿sí?, y las características de su entorno o contexto, ¿sí? Bien, tenemos el diseño curricular o plan educativo, o podríamos decir ¿sí? Esto va a depender del país y su organización en educación. Después tenemos el docente, donde vamos a tener las aulas o grados y vamos a encontrar el ámbito pedagógico. ¿Sí? Después vamos a tener, este sería el objeto a enseñar. ¿Sí? Acá tenemos el objeto de enseñanza. Enseñanza. Aquí se encuentra la vigilancia epistemológica. ¿Sí? Para que ese saber erudito acá no se deforme, sí se transforme en la transposición externa que vamos a tener acá. Se va a transformar, y acá en la transposición interna, ¿sí? Y la vigilancia se va a encargar de que no se deforme, ¿sí?, y tenga sentido. Bien, espero que les haya servido el video. Por favor, cualquier duda comenten, suscríbanse para recibir más videos y gracias por seguirnos.